Hola, hoy revisaremos el examen de orina completa. El examen de orina completa es una herramienta diagnóstica no invasiva, de fácil acceso y la verdad es que de bajo costo, el cual permite detectar hallazgos casi patognomónicos y también hallazgos normales, es decir, descartar ciertas patologías. También puede ser para evaluación de gravedad y actividad en algunas enfermedades, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico con afectación renal. El examen de orina completa tiene tres componentes: el análisis físico, el químico, que se realiza mediante unos dispositivos llamados dipstick, y también el examen microscópico, también conocido como sedimento urinario. La toma de muestra en general se realiza con un aseo genital previo, recolectando la primera micción de la mañana, ya que es una orina que lleva mayor tiempo en la vejiga y permite que exista tiempo para conversión, por ejemplo, de ciertos químicos, como ocurre con la conversión de nitratos en caso de bacterias desdobladoras, como revisaremos más adelante. El chorro que se obtiene en general es el segundo chorro, para que el primer chorro haga un efecto de barrido de la uretra, pero esto depende igual de la entidad que estemos buscando a nivel de este examen. La muestra fresca tiene un tiempo máximo de procesamiento de 1 a 2 horas u otros tiempos dependiendo del laboratorio y la bibliografía dependiendo de la cual lo lean. Pero también puede ser refrigerada por un máximo también de X horas dependiendo del laboratorio. Se deben considerar algunos factores confundentes como lo son el ciclo menstrual, el ejercicio físico intenso en las últimas 72 horas, la leucorrea, entre otros. Luego de la toma de la muestra, se puede observar in situ el frasco, obteniendo ciertos datos, por ejemplo, parte del análisis físico. Luego, posteriormente, viene una etapa de procesamiento que requiere centrifugación de la orina, obteniendo un sobrenadante y un sedimento. El sobrenadante, ¿cierto?, se analiza con el dipstick obteniendo el análisis químico, y el sedimento debe ser analizado por un observador experimentado a través de un microscopio, lo que conocíamos como sedimento. Con todo el proceso previamente mencionado, obtenemos los diferentes componentes, y los subcomponentes dentro de cada uno son que en el análisis físico podemos obtener el aspecto, color y densidad, siendo el volumen rara vez informado. En el análisis químico, mediante el dipstick, obtenemos el pH, un acercamiento a las proteínas, la glucosa, las cetonas, también la presencia de sangre, ¿no?, que vamos a ver que tiene algunos matices, y mediante el análisis microscópico o sedimento vemos si hay presencia o no de células, cilindros, cristales, entre otros elementos. Revisemos primero el análisis físico. El primer elemento es el aspecto, el cual puede ser variable, aunque lo normal es que sea una orina limpia y transparente. En caso de que haya turbidez, esto nos puede traducir la presencia de otros elementos como células, cilindros, detritos, proteína, grasa, entre otros. Algunos aspectos clásicos pero infrecuentes son, por ejemplo, que sea lechoso en contexto de alguna infección o, por ejemplo, espumoso en contexto del síndrome nefrótico. Respecto del volumen, este no se puede saber con certeza a través del examen de orina, tampoco es que venga informado, pero sí hay que saber que el volumen influye en el resultado del examen de orina. En pantalla se observan algunos valores clásicos de lo que se consideran alteraciones o normalidad respecto al volumen de la orina. Respecto al color, el color en general es amarillo o ámbar por el pigmento de urocromo, el cual es variable en su intensidad según la capacidad de concentración del riñón, pero el color se puede alterar por diferentes sustancias tanto endógenas como exógenas. ¿Cuáles son causas clásicas de cambio de color de la orina? Tenemos un color amarillento más fuerte, ¿cierto?, por presencia de riboflavina en orina. Tenemos un color café por presencia de bilirrubina conjugada, lo que conocemos como coluria, pero también puede ser café por otros pigmentos. Tenemos un rojo vivo, ¿cierto?, en caso de una hematuria más bien de origen urológico, pero también ciertos fármacos como fenitoína o rifampicina. Para eso revisar el video de hematuria. También tenemos un azul verdoso, tanto por algunos pigmentos como azul de metileno o en contexto muy particular de una infección urinaria por pseudomonas, que es algo infrecuente, que dé este color. También hay descrito un color negro, pero muy negruzco, debido a la presencia de melanina en caso de melanomas en fase metastásica. También tenemos un rojo Coca-Cola o en lavado de carne, ¿cierto? O como color té más cargado, ¿cierto?, en caso de hematuria glomerular. También tenemos el púrpura en caso de ciertas porfirias, ¿cierto?, enfermedades que ante la exposición al sol, ¿cierto?, cambia el color de la orina.
Y finalmente también tenemos que, si bien no es un cambio de color, ¿cierto?, un aspecto más bien espumoso, ¿cierto?, en contexto de proteinuria. Considerar que todos estos son ejemplos y que en cada caso existen más causas que expliquen este solo color, y por lo tanto siempre amerita revisión de la historia clínica y diagnóstico diferencial. Y respecto a la proteinuria, considerar que la espuma en la orina, para considerarla como proteinuria, debe ser persistente, ya que en la medida que alguien tenga proteinuria, ¿cierto?, tenemos que hacer un estudio más acabado y no solo quedarnos con la historia que nos refiere al paciente. Lo último que nos queda del análisis físico, ¿cierto?, es la densidad, también denominada gravidez específica. La densidad refleja, ¿cierto?, el peso de los solutos en la orina y qué tan diluidos están, y por lo tanto traduce la capacidad del riñón de concentración, ¿cierto?, de la capacidad de concentrar la orina. Los valores normales son variables, pero se adjuntan en la diapositiva el rango entre cuales fluctúan, ¿cierto? Se considera clásicamente una alteración como la hipostenuria cuando esta densidad es menor a 1.010, ¿cierto? Y se encuentran las siguientes alteraciones. También tenemos la hiperestenuria, ¿cierto?, que también tenemos sus causas. Y yo creo que el concepto con el cual se tienen que quedar es el de la isostenuria, que viene siendo una alteración clásica, ¿ya?, presente en la enfermedad renal crónica. Esta se refiere a una densidad constante, un valor pegado en 1.010 durante todo el momento del día y durante toda la noche, sin cambios. Es decir, refleja una incapacidad de los túbulos renales para concentrar la orina, lo que ocurre precisamente en la enfermedad renal crónica. Este valor se corresponde con una molaridad de 300 milimoles por kilo, que a su vez se corresponde con un valor cercano a la osmolaridad del plasma sanguíneo. Y hablando de osmolaridad, ¿es lo mismo osmolaridad que densidad en este contexto de examen de orina? La verdad es que no. La densidad urinaria es una cosa y la osmolaridad es otra. La primera, ¿cierto?, la densidad urinaria, está incluida en el examen de orina, por ejemplo, y la otra no. De forma práctica, se puede estimar la osmolaridad urinaria con la densidad urinaria como se indica en pantalla, de tal forma de aproximarnos a la osmolaridad urinaria mediante la densidad urinaria que sí aparece en el examen de orina, ya que para obtener la osmolaridad urinaria real del paciente se requiere pedir un examen aparte. Ahora pasamos al análisis químico, el cual se realiza con dipstick, entregando resultados cualitativos y semi-cuantitativos en términos, por ejemplo, de cruces. Dentro del análisis químico, ¿cierto?, tenemos en primer lugar el pH, el cual refleja la concentración de protones en orina y por lo tanto la capacidad de acidificación de la misma. El rango de normalidad varía ampliamente entre 4.5 a 8, es decir, es variable y por lo tanto su alteración es poco sensible y específica, respondiendo a diferentes causas que se ven en la diapositiva. Por ende, en general, carece de gran utilidad práctica como herramienta aislada, excepto en dos situaciones. La importancia clínica del pH urinario principalmente radica en que cuando tenemos un pH muy alcalino mayor a 7.5 u 8, sugiere, ¿cierto?, en un contexto adecuado, ¿cierto?, una infección del tracto urinario por microorganismos que son desdobladores de urea, que también nos podrían dar un resultado de nitritos positivo. Y por otra parte, el pH también tiene importancia, por ejemplo, cuando tenemos un contexto de acidosis metabólica en nuestro paciente, donde el valor normal que esperamos de pH debería ser menor a 5.3 por un estado de compensación de la acidosis, ¿ya?, que va a intentar eliminar protones por la orina, haciendo que el pH sea muy ácido, y por lo tanto, si es que no se produce este pH urinario ácido, tendríamos que sospechar que hay una ausencia de esta compensación, lo cual nos traduzca, por ejemplo, una ATR distal, una enfermedad que se llama acidosis tubular renal distal. En segundo lugar, dentro del análisis químico tenemos el dipstick para glucosa. Recordar que la fisiología del manejo renal de glucosa tiene en primer lugar que hay una filtración del 100% de la glucosa a nivel renal, lo que conocemos como carga de glucosa filtrada. Y posteriormente, de que este 100% se filtra, se reabsorbe un 100% a nivel del túbulo proximal, siempre y cuando no se supere el umbral renal de glucosa, es decir, un límite que nosotros tenemos para reabsorber la glucosa a nivel del túbulo proximal.
Por lo tanto, en personas diabéticas, ¿cierto? Por ejemplo, este umbral de glucosa y por lo tanto de la aparición de glucosuria está más alto y se supera cuando la glucosa está más de 180 miligramos por decilitro, ya por un tema de adaptación en el contexto de estos pacientes. Por lo tanto, cuando aparezca una glucosa positiva en orina, ¿cierto? En un paciente diabético, podríamos ya sospechar que esté descompensado, pero a su vez considerar que ciertos pacientes diabéticos ocupan fármacos como los inhibidores del transportador sodio-glucosa, que también hace aparecer glucosuria, ¿cierto? Entonces hay que preguntarle con qué medicamento está el paciente diabético, ¿cierto? Cuando nos aparezca glucosa en orina. Lo normal, ¿cierto?, es que en el examen de orina, ¿cierto?, no haya glucosa, ya que lo fisiológico es que se reabsorba el 100%. Y cuando tenemos algún grado de glucosuria positiva, existen dos orígenes posibles. ¿Cierto? Que esta sea una glucosuria hiperglicémica, es decir, en personas con diabetes, ¿cierto? Con mucha glucosa en la sangre y que por lo tanto se esté superando este umbral de glucosa. O también tenemos lo que se denomina una glucosuria renal, que se debe sospechar cuando exista glucosuria, pero con una glicemia normal. Esto puede ocurrir de forma fisiológica, por ejemplo, en el embarazo. También de forma esperable, como comentamos, ¿cierto?, en personas que consumen inhibidores de ICGLT2, donde se ven glucosurias muy abundantes y es esperable por el efecto que realiza el medicamento que comentamos. Y también aparece esta glucosuria de origen renal de forma patológica, por ejemplo, en el síndrome de Fanconi, donde se afecta el túbulo proximal. También tenemos en el mieloma múltiple, más frecuente en algunas endocrinopatías, entre otras causas. Por lo tanto, la moraleja es tener idealmente alguna medición de glicemia y también recabar antecedentes de diabetes y los fármacos que se utilicen para interpretar la glucosuria. El dipstick para cetonas permite detectar dos de los tres posibles cuerpos cetónicos, es decir, el ácido acético y la acetona, sin detectar el ácido beta-hidroxibutírico, ¿cierto?, que en general corresponde al 80% de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Es decir, este es el principal cuerpo cetónico que aparece en los procesos de cetosis, pero que no se puede detectar en el examen de orina. Eso no quiere decir que el examen de orina no sirva, ¿ya? Pero hay que tener esa consideración. Lo normal es que no hayan cuerpos cetónicos, y si es que están presentes deben analizarse con precaución, ya que poseen escaso valor en el uso rutinario, excepto cuando estamos en tres contextos clínicos principales, ¿cierto? En cetoacidosis diabética, en cetosis de ayuno y en cetosis alcohólica. Ahí es cuando la aparición de estos cuerpos cetónicos nos traduce el proceso que está llevando a cabo esta enfermedad que estamos sospechando. Por otra parte, tenemos el dipstick para nitritos. Lo que uno obtiene de la dieta, ¿cierto?, son nitratos. Los nitratos de la dieta suelen excretarse a través de la orina. Y hay que saber, ¿cierto?, que si es que hay presencia de bacterias desdobladoras de nitratos, estas los van a transformar a nitritos luego de aproximadamente 4 horas de estancia en la orina, y por lo tanto pueden ser detectados mediante este dipstick y por lo tanto nos pueden traducir cierto grado de bacteriuria como sospecha, ¿cierto? ¿Cuáles son estas bacterias desdobladoras, ¿cierto? Principalmente las enterobacterias, como por ejemplo Escherichia coli. Considerar, eso sí, que nosotros podemos tener ciertos falsos negativos, es decir, bacterias que estando presentes, por ejemplo, en una infección urinaria, ¿cierto?, generando bacteriuria, puede que nos generen que este examen salga negativo, ya que no fermentan y no nos producen aparición de nitrito en orina. Ejemplos son enterococos, acinetobacter, estafilococo, estreptococo, anaerobios, cándida y también pseudomonas aeruginosa. Lo normal es que los nitritos sean negativos, pero saber que un resultado negativo no nos descarta ITU, por lo que comentábamos recién. No nos descarta una infección urinaria porque también hay bacterias que no convierten nitrato en nitrito. Por lo tanto va a tener baja sensibilidad, pero en el contexto apropiado puede tener una buena especificidad. Y respecto a los nitritos positivos, ¿cierto? La verdad es que su presencia se considera como un test inicial razonable para considerar una infección urinaria. El dipstick de esterasa leucocitaria corresponde a un método indirecto de detectar leucocitos en orina. La enzima esterasa se ubica en el citoplasma de leucocitos, tanto granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, y se logra detectar positiva cuando hay más de 5 leucocitos por campo, aproximadamente, traduciendo leucocituria o piuria,
Lo normal es tener una esterasa negativa. Y en caso de esterasa positiva, ¿cierto? Nos traduce leucocituria, lo que está asociado a procesos de infección e inflamación, considerando que tenemos falsos negativos y positivos descritos en pantalla. También tenemos un dipstick para pigmentos biliares. En primer lugar, un dipstick para urobilinógeno, el cual es un pigmento biliar que filtra por la orina y que está relacionado con la presencia de bilirrubina no conjugada o indirecta, a pesar de que este tipo de bilirrubina, es decir, no conjugada, no filtra por la orina, ya que viaja unida a albúmina, ¿cierto? Si es que no recuerdan esto, revisar el video de síndrome ictérico. Pero pese a que la bilirrubina no conjugada no filtra, el urobilinógeno sí lo hace. Por lo tanto, el urobilinógeno positivo en orina estará presente en contexto de anemias hemolíticas o en algunas patologías que afecten la función hepatocelular como hepatitis. Por su parte, el dipstick de bilirrubina se relaciona con la presencia de bilirrubina conjugada o directa, es decir, está asociado a un pigmento biliar que sí logra filtrar por la orina, ya que ésta no viaja unida a albúmina y es hidrosoluble. Por lo tanto, será un dipstick positivo cuando se presente, ¿cierto?, en contexto, por ejemplo, de ictericias obstructivas, patologías hepatocelulares también como la hepatitis, pero nunca o no, ¿cierto?, estará presente en anemia hemolítica. ¿Cuál es la importancia clínica, cierto, de las esterasas? En resumen, ¿cierto? Tienen utilidad en ITU, ¿cierto? Con un buen valor predictivo negativo hasta el 90%. Es decir, su principal valor es en descarte. La presencia de esterasas negativas hace improbable que se trate de una ITU. ¿Y cuál es la importancia clínica de los pigmentos biliares? La principal utilidad, ¿cierto?, es en búsqueda, por ejemplo, de hemólisis. Si tenemos una bilirrubina negativa y un urobilinógeno positivo, podríamos estar sospechando en el contexto apropiado una hemólisis, ¿ya? El dipstick de grupo hemo permite su detección, pero sin distinción de su origen, es decir, puede provenir de una hematuria, mioglobinuria o hemoglobinuria. Todas estas moléculas, ¿cierto?, contienen este grupo químico, por lo tanto lo convierten a este dipstick, ¿cierto?, en un examen sensible pero no específico. Lo normal es tener un grupo hemo negativo, y ante la presencia de un grupo hemo positivo, ¿cierto?, sugiere, ¿cierto?, la presencia de eritrocitos, es decir, de hematuria, pero esto va a requerir confirmación con un sedimento, ya que, como vimos recientemente, es un hallazgo inespecífico, ya que hay otras condiciones que pueden positivizar este examen. Por lo tanto, ¿cierto?, al tener un grupo hemo positivo, las posibilidades son tres. Tener hematuria, es decir, que hayan glóbulos rojos en la orina, que requerimos la confirmación en un sedimento urinario. Que sea una mioglobinuria, es decir, la excreción de mioglobina por la orina, la cual es una proteína especialmente presente en el músculo y que se libera en casos de injuria muscular como traumas, convulsiones, quemaduras, rhabdomiólisis. Y en tercer lugar, ¿cierto?, tenemos la hemoglobinuria, que es la excreción de hemoglobina en orina, lo que puede ocurrir cuando aumenta esta molécula en sangre como en procesos que cursan con hemólisis, como son algunas causas como las porfirias, ¿cierto?, y también como la hemoglobinuria paroxística nocturna, entre otras. Existen diferentes formas de pesquisar proteínas excretadas en orina, es decir, proteinuria. Una de estas formas es con el dipstick de proteína. La presencia de proteinuria, ¿cierto?, puede ser fisiológica o patológica, importando el valor ante el cual nos enfrentamos. Se considera normal la excreción de menos de 150 miligramos de proteína al día en la orina, menos de 20 miligramos de albúmina al día en orina, ¿cierto? Estos valores pueden llegar hasta 30, pero la verdad es que uno normalmente debería excretar menos. Y también, ¿cierto?, una mucoproteína especial, ¿cierto?, que debería ser menos de 30 a 50 miligramos al día en orina. Además de los rangos de proteinuria, debemos considerar que el dipstick de proteína del análisis químico, ¿cierto?, detecta exclusiva o principalmente albúmina, y en particular cuando sus valores son muy elevados. Esto es muy importante. El dipstick en el examen de orina, ¿cierto?, mediante este análisis químico, ¿cierto?, detecta principalmente o exclusivamente albúmina, especialmente cuando sus valores son mayores a 300 o 500 miligramos al día. Por lo tanto, el dipstick para proteinuria es un examen muy específico pero poco sensible, ¿ya? Y hay una limitante, ya que pasa por alto proteínas de bajo peso molecular como son las cadenas ligeras de inmunoglobulina. Esto, por ejemplo, puede estar presente en algunas situaciones como el mieloma múltiple, donde puede existir proteinuria, pero no la vamos a detectar, ya que esta proteinuria no es a partir de albúmina.
Esto depende obviamente del tipo de enfermedad que tengamos al frente. Y además, el dipstick, ¿cierto?, es solo un examen cualitativo o semi-cuantitativo. Por lo tanto, no nos cuantifica estos valores numéricos que hemos realizado, sino que nos va a informar como con números de cruces, por ejemplo. Y hay que saber que existen métodos cuantitativos, ¿cierto?, que no son parte del examen de orina completa, que nos permiten acercarnos de mejor manera a la proteinuria. En resumen, ¿qué hay sobre el grupo hemo, cierto? Tenemos que si es que este está positivo al dipstick y tenemos glóbulos rojos al sedimento, podemos tener certeza de que estamos frente a una hematuria. Pero si tenemos el contexto apropiado, con un grupo hemo positivo al dipstick y glóbulos rojos no presentes al sedimento, deberíamos sospechar otro tipo de orígenes del grupo hemo, como podría ser una mioglobinuria o una hemoglobinuria. Y respecto de la proteinuria es un concepto que va más allá del dipstick, ya que el dipstick cuantifica exclusivamente albúmina. Es un concepto que va más allá del examen de orina completo, ya que hay métodos cuantitativos mejores para ver el rango de proteinuria. También debemos saber que hay factores confundentes o que nos den falsos positivos y diferentes tipos de proteinuria y diferentes orígenes, ¿ya? Pasando ahora al sedimento, en primer lugar revisaremos el aporte que nos realiza este en términos de células. Cuando hablamos de glóbulos rojos en orina, ¿cierto?, definimos hematuria como más de 3 glóbulos rojos al campo de alto poder. Habitualmente esto traduce más de 500 glóbulos rojos dependiendo de la bibliografía. Esto permite, ¿cierto?, como revisamos previamente, confirmar la presencia de hematuria versus otros tipos de grupo hemo positivo que vimos al dipstick. Adicionalmente, ¿cierto?, esto podría permitir diferenciar, ¿cierto?, el examen de orina entre hematurias glomerulares y no glomerulares, para lo cual les invito a ver el video de hematuria que hay en este canal. Por ejemplo, vamos a sospechar una hematuria glomerular cuando hayan alta cantidad de glóbulos rojos dimórficos, muchos acantocitos, cilindros hemáticos y también las diferencias clínicas respectivas. Respecto a los leucocitos o glóbulos blancos, se define generalmente como leucocituria o piguria, ¿cierto?, cuando tenemos más de 10 glóbulos blancos por campo, lo que traduce inflamación y no necesariamente siempre va a ser infección. Dentro de las causas, ¿cierto?, como dijimos, hay infecciones urinarias, ¿cierto?, nefritis intersticiales agudas, ¿cierto?, glomerulonefritis, quemaduras e instrumentalización de la vía urinaria. Respecto a lo que revisamos de hematuria glomerular, al examen de orina completa, ¿cierto?, al sedimento, la visión microscópica que se va a tener, ¿cierto?, de algunos elementos que nos sugieren un origen glomerular de la hematuria, ¿cierto?, son los que se observan en pantalla: glóbulos rojos dimórficos, acantocitos y cilindros hemáticos, que se evidencian al sedimento urinario. Pero considerar que muchas veces estos no suelen ser buscados o pesquisados de forma instantánea. Por lo tanto, si es que queda la duda, ¿cierto?, o si es que sigue habiendo una sospecha clínica, se puede repetir el examen buscando dirigidamente estos hallazgos si es que no se hizo previamente. Una pregunta: ¿qué es más específico en términos de glóbulos rojos al sedimento? En términos de búsqueda de hematuria glomerular. Y la verdad es que los acantocitos son más específicos que los glóbulos rojos dimórficos. Y, por ejemplo, un valor que pueden encontrar en la literatura es que hay más de 5% de acantocitos podría sugerir una hematuria glomerular. Otra pregunta: ¿hay asociación de glóbulos blancos con ITU al sedimento? Y hay que ver el panorama completo, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos leucocituria con cilindros leucocitarios, nos traduce inflamación del tracto urinario superior, ya que para que se formen los cilindros leucocitarios, ¿cierto?, estos glóbulos blancos tienen que haber pasado por todo el tracto tubular y después ir bajando. Por lo tanto, los cilindros leucocitarios en general nos traducen que hay afectación de la vía urinaria superior, pero puede ser inflamación o infección. Respecto a la leucocituria con células epiteliales escamosas, esto también traduce inflamación, mucho más inespecífico. La leucocituria, pero con bacteriuria, por ejemplo, nitritos positivos, esterasa positivo, abundantes bacterias observadas, después, posteriormente, un urocultivo positivo, todo eso es altamente sugerente de ITU, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos leucocituria negativa, esterasa negativa, nitritos negativos, bacteriuria negativa? Básicamente, pensemos en un examen de orina normal. La verdad es que eso es muy descartador de ITU, ¿cierto? Ahí dice que, por ejemplo, la infección urinaria estaría presente en menos del 1%. Y respecto de tener leucocituria pero sin bacteriuria,
si es que eso es persistente, ¿cierto? Eso podría traducir una condición especial que se llama piguria estéril, que revisaremos. Otras células que reportan el sedimento urinario son las bacterias. Existe una definición relativamente formal, ¿cierto?, de decir que bacteriuria es más de 10 bacterias por campo de alto poder, pero habitualmente esto se reporta de forma cualitativa en los exámenes, es decir, presencia, ausencia o abundancia. También ciertos exámenes lo reportan en términos de cruces. La presencia de bacterias se asocia, ¿cierto?, a un dipstick de nitritos positivos, ¿cierto?, con buena especificidad pero baja sensibilidad, ya que como revisamos depende de la bacteria. Y la verdad es que tener una abundancia, ¿cierto?, de bacterias o de cruces, ¿cierto?, en este ítem se correlaciona con obtener un urocultivo positivo, pero no siempre es así, ¿ya? Y la verdad es que menores cantidades, ¿cierto?, de cruces o de presencia de bacterias puede ser también explicado por contaminación, bacteriuria asintomática, un hábito inicial o post tratamiento antibiótico. Finalmente, otra célula reportada son las células epiteliales, que pueden provenir de diferentes epitelios y que podrían verse en diferentes condiciones, por lo cual no son muy específicas. Es así como pueden tener un origen epitelial tubular, ¿cierto?, en pielonefritis, nefritis intersticial aguda, necrosis tubular aguda, también transicionales, por ejemplo, de pelvis, ureter, vesicales, ¿cierto?, por inflamación o litiasis, y también células epiteliales escamosas, ¿cierto?, que son más distales, de uréter, uretra, que también pueden traducir contaminación o procesos inflamatorios más locales. Otra información que nos aporta el sedimento es la presencia o no de lipiduria, ¿ya? La lipiduria se puede observar en enfermedades, por ejemplo, glomerulares asociadas a proteinuria, como son algunas glomerulopatías, y también, ¿cierto?, si le ponemos un contexto más macro, podría estar esta lipiduria en el contexto de un síndrome nefrótico. La lipiduria, ¿cierto?, se puede manifestar en el examen de orina mediante 3 formas, ¿cierto? Primero, como cuerpos ovales grasos, que son células tubulares que poseen gotas de grasa en su interior. También puede verse como gotas de grasa, ¿cierto?, y cruces de malta. Las gotas de grasa, si es que se observan con un microscopio especial, ¿cierto?, se pueden ver con esta forma de cruz de malta. Y los cilindros grasos, ¿cierto?, son cilindros que están formados por células y proteínas que son secretadas hacia la célula tubular y que poseen un componente graso en su estructura. Aquí observamos las posibles evidencias de lipiduria al examen de orina, ¿cierto? Los cuerpos ovales grasos, ¿cierto? Las gotas de grasa que si se observan con un microscopio especial se ven como cruces de malta, y también los cilindros grasos. Los cilindros son otra información que puede ser aportada por el sedimento urinario. Estas son estructuras formadas por proteínas, sustancias y células que precipitan en el lumen tubular, unidos por una matriz proteica, ¿cierto?, formada por esta mucoproteína llamada de Tams-Horsfall. Los cilindros, ¿cierto?, se forman en los túbulos colectores facilitado por la mayor acidez y concentración de la orina, habiendo cilindros acelulares y celulares. Lo clave, ¿cierto?, es que los cilindros acelulares, ¿cierto?, pueden tener diferentes tipos de composición, y los cilindros celulares, ¿cierto?, permiten identificar al riñón como fuente de origen, ya que estas células provienen de los túbulos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros identifiquemos un cilindro celular, es decir, que tenga una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo con un cilindro hemático, un cilindro leucocitario, esto nos está indicando, ¿cierto?, que la formación de esto fue a partir de células que no hay presente normalmente en el lumen, y por lo tanto le echamos la culpa al riñón. Ese es más o menos el pensamiento. Hay muchos tipos de cilindros y diferentes causas para cada uno. Todos estos tienen que interpretarse dependiendo del contexto, pero hay algunos clásicos. Por ejemplo, los cilindros hialinos pueden verse de forma normal o en ciertos contextos de estrés. Los granulosos, ¿cierto?, por ejemplo, en necrosis tubular aguda. Los hemáticos son muy sugerentes de hematuria glomerular. Los leucocitarios, ¿cierto?, de procesos infecciosos inflamatorios. Los epiteliales depende también del epitelio del cual se formaron. Los serios son muy sugerentes de nefropatías crónicas o enfermedad renal crónica. Los anchos también. Y los grasos, ¿cierto?, de lipiduria. Aquí observamos una imagen al microscopio de los distintos cilindros que hemos revisado.
Otro elemento pesquisable del examen de orina son los cristales, que se forman mediante la saturación y precipitación de sales en orina, lo cual es facilitado, ¿cierto?, por diferentes alteraciones en el medio en términos de pH, concentración, temperatura, entre otras. El problema es que tienen poco significado patológico. Son poco específicos, apareciendo en diferentes circunstancias y no necesariamente traduciendo alguna condición clínica, sino que puede ser simplemente un acercamiento. Muchas veces se forman espontáneamente según los niveles de pH y artefactos de refrigeración. De todos estos, el más específico de alguna patología es el cristal de cistina, ya que es diagnóstico de una sola condición que se llama cistinuria, que es una condición autosómica recesiva infrecuente que hasta la fecha se ha descrito únicamente como una entidad productora de cálculos de cistina en orina. Por lo tanto, en este contexto les invito a revisar el video de urolitiasis o de litiasis renal que hay en este canal, donde también se habla de este tópico. El resto de cristales, la verdad es que depende del contexto. Adquieren un significado patológico, ¿cierto?, dentro de un contexto de trastornos metabólicos y formación de cálculos. Y hay que saber que también estos cristales aparecen con un tiempo prolongado de reposo de la muestra. De los cristales principales que se podrían nombrar, tenemos por ejemplo los de cistina, que tienen forma hexagonal y aparecen en la cistinuria ya comentada, el ácido úrico, ¿cierto?, que pueden ser romboidales, ¿cierto?, en forma de pelota de rugby o en agujas, los de oxalato de calcio, que están descritos como en mancuerna o en diamante, de fosfato cálcico como prisma o estrellados, fosfato de amonio magnesiano o de estrubita, ¿cierto?, en forma de ataúd, y fármacos que pueden dar diferentes orígenes y formas de cristales. En esta diapositiva, ¿cierto?, observamos distintos tipos de cristales, ¿cierto?, en donde se muestra una de las formas que pueden tener presentes en su visión y que pueden ser reportados en el examen de orina. Al final, ¿cierto?, hay dos ejemplos respecto de fármacos, por ejemplo la amoxicilina y también el indanavir, que también pueden originar en algunos casos, ¿cierto?, cristales en orina. Hay dos situaciones clínicas especiales relacionadas al examen de orina que debemos conocer: la piuria séptica y la bacteriuria sintomática. En primer lugar, ¿cierto?, para saber, ¿cierto?, tenemos que una definición de piuria en una muestra urinaria, que ya habíamos comentado, pero según esta bibliografía la refiere como presencia de más de 10 glóbulos blancos por ml, más de 3 glóbulos blancos por campo y tener un dipstick positivo para esterase leucocitaria. Y vamos a entender, ¿cierto?, el contexto de aséptico, ¿cierto?, o estéril, ¿cierto?, sería con la persistencia de estas alteraciones que traducen piuria, ¿cierto?, en la ausencia de bacterias. Básicamente, ¿cierto?, corresponde a la persistencia de leucocitos que traducen inflamación en la orina, pero en ausencia de bacterias. Es decir, es un examen de orina inflamatorio, ¿cierto?, pero con urocultivo negativo. Eventualmente ese podría ser como una forma de recordarlo. Clásicamente, ¿cierto?, posee mayor prevalencia en mujeres según los estudios y tiene algunas causas frecuentes, por ejemplo, como son las infecciones de transmisión sexual, infrecuentes como la tuberculosis genitourinaria. También tenemos algunas patologías inflamatorias como la enfermedad de Kawasaki, ¿cierto?, en población pediátrica, enfermedades autoinmunes como el lupus, y también tenemos neoplasias de la vía urinaria. Por otra parte, la bacteriuria sintomática se define como la presencia de una o más especies bacterianas creciendo en la orina en recuentos cuantitativos específicos, sin considerar la presencia de piuria en ausencia de síntomas o signos atribuibles a ito. Es decir, la evidencia, ¿cierto?, de alguna bacteria en la orina, pero clínicamente asintomática a la persona que tenemos al frente. Habitualmente, ¿cierto?, el recuento se define como más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿cierto?, por ml, y en mujeres se recomienda repetir el examen para confirmar, idealmente dentro de 2 semanas. En usuarios de sondas urinarias, ¿cierto?, los conteos bajos, ¿cierto?, carecen de relevancia clínica y muchas veces se interpretan adecuadamente como contaminación, y esta es una condición más prevalente en mujeres sanas, ¿cierto?, y en personas con anormalidades del tracto urinario. Cuando hacer screening y tratamiento, la verdad es que van a encontrarse muchas veces con bacteriuria sintomática como hallazgo, y la verdad es que solo hay que tratar en 2 contextos. Y cuando hay que buscarla, la verdad es que solo hay que buscarla en 2 contextos. Así que esto sí o sí hay que recordarlo.
cuándo hacer screening y tratamiento para bacteriuria asintomática en embarazo y en personas que serán sometidas a procedimientos urológicos invasivos. Esas son las únicas dos condiciones que de momento la evidencia ha sustentado para screening y tratamiento de bacteriuria asintomática. Finalmente, aquí tenemos diferentes condiciones o alteraciones o injurias renales, ¿cierto? Y las posibles alteraciones que podrían verse a nivel del sedimento urinario. Y finalmente, otra consideración especial es saber algunas condiciones especiales que son fisiológicas, como vendría siendo el embarazo. Durante el embarazo ocurren diferentes cambios fisiológicos como son la aparición de glucosuria, pero sin mayor cantidad de proteinuria ni hematuria. Adicionalmente, a nivel de los uréteres hay mayor compresión por el útero grávido desde la segunda mitad del embarazo, lo cual genera más estasia o menor flujo de la orina en la vía urinaria, lo que predispone a tener mayor facilidad de desarrollar infecciones urinarias altas junto a la glucosuria, ¿cierto?, como alimento de las bacterias que ya hemos mencionado. Y esto tiene importancia, ya que las infecciones urinarias altas y también los cólicos renales, por esta mayor compresión, ¿cierto?, de la vía urinaria, ¿cierto?, cuando ocurren en el embarazo, tienen mayor riesgo de embarazo con un desenlace en parto prematuro, y por lo tanto tenemos que tener estas consideraciones de qué es lo fisiológico y qué es lo mayormente patológico en esta condición especial como es el embarazo. Espero que les haya gustado este largo video, ¿cierto? Pero bastante aclaratorio de algo que informalmente se conoce como una biopsia, entre comillas, no invasiva al riñón, que se le puede sacar mucha información. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en otro video.